Dice que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, se encontraba embarazada, y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, y así que dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Yo titulé esta prédica así porque yo creo que todos, absolutamente todas las personas, todos los que estamos acá, todos andamos en una búsqueda de la felicidad. Dígame quién aquí voluntariamente va persiguiendo el dolor o las cosas que nos traen aflicción a nuestra alma. Ninguno. Esas cosas vienen muchas veces sin que nosotros las esperemos, pero todos aquí buscamos de alguna u otra manera la felicidad. Y yo creo que ese sentido de ir en búsqueda de la felicidad fue puesto ahí por Dios, porque nosotros como iglesia creemos de que Él es un buen padre, y si Él es un buen padre, Él quiere cosas buenas para nosotros, sus hijos. Así que Él puso ese sentido en nosotros de buscar la felicidad, y no hay nada malo en buscar la felicidad, en satisfacernos de alguna manera. Yo creo que lo malo muchas veces es cómo nosotros buscamos y tratamos de llenar esa felicidad. Ahora sí, hay una película que se llama La búsqueda de la felicidad, que salió hace muchísimos años. Sale ahí Will Smith y él interpreta a un señor que se llama Chris Gardner. ¿Quiénes la han visto acá? Que levanten la mano. Es de esas películas que las miramos y nos hacen llorar una y otra vez. Ahí está. Y también hay una película que salió más reciente que no se la recomiendo desde el púlpito, así que no la miren, que se llama El Lobo de Wall Street. Y habla y cuenta la vida de esta persona que es Leonardo DiCaprio, que se llamaba Jordan Belfort. Las dos películas tienen una narrativa similar, en el sentido que estos dos hombres son basadas en la vida real, y estos dos hombres buscan y van en búsqueda de la felicidad. De alguna manera ellos se quieren llenar, ellos quieren terminar la situación en la que están ahorita y quieren llegar a otro lugar donde ellos creen que van a encontrar la felicidad. Y las dos películas se trata acerca de personas que no tenían mucho y después van acumulando y van teniendo un montón. Al final, obviamente, la película de El Lobo de Wall Street termina de una manera distinta, pero si ustedes se recuerdan de estas dos películas, Chris Gardner, él tiene un hijo que es literalmente su hijo en la vida real, y él está cuidando de él, y él realmente lo único que quiere es llegar a ser feliz. Y no solamente él quiere ser feliz, sino él quiere hacer a su hijo feliz. Y si hemos visto la película, él hace todo lo posible, todo lo que está en sus manos para traerle esa felicidad, no solamente a él y a su hijo. Él duerme en la calle, él trabaja un montón, tiene hasta 2, 3 trabajos. Él invierte su dinero en tratar de conseguir un negocio que no le va muy bien. Él es muy inteligente, él hace cosas que todos los demás tal vez no podrían hacer. Él se esfuerza el doble o el triple para salir adelante. Inclusive en una parte de la película él presta dinero que no tiene. Sus últimos $5, ¿se recuerdan? Él los da con tal de conseguir esa felicidad. Y al final de cuentas todos lloramos en esa escena cuando él sale así de la empresa y consigue el trabajo de sus sueños. Y realmente, de alguna manera, la película nos enseña que si trabajamos duro, nosotros podemos llegar a ser felices. Pero la otra persona también quiere ser feliz, pero la forma en la que él quiere llegar a ser feliz es una forma completamente distinta a la de Chris Gardner, porque él manipula, él miente,
él roba, él engaña, él hace todo tipo de cosas, él empuja a las personas con tal de sobresalir él se llena de placeres que él cree que lo van a hacer feliz y al final de cuentas él se vuelve muy millonario, pero al final de la película nos damos cuenta que él lo para perdiendo todo, porque la forma en la que él llegó a buscar la felicidad no era tal vez la adecuada. Hoy en día Jordan Belfort, si ustedes lo buscan, él ya es un motivador, ¿cómo se dice? Alguien que habla y motiva personas. Y salió de la cárcel, pagó por sus crímenes y realmente ahorita está ayudando a muchas personas, ya cambió su vida. Pero en todas las películas tal vez que ha salido de Hollywood, muchas de ellas se centran en que todos los personajes siempre tienen que pasar por un proceso para alcanzar la felicidad. Y estas películas son exitosas porque esas películas nos abran a nuestras vidas personales. Todos andamos en la vida en esa búsqueda de la felicidad. Y otra vez, yo creo que no hay nada de malo en llegar a ser felices o trabajar duro o esforzarnos o hacer todas las cosas que nosotros creemos que nos van a hacer feliz, sino tal vez nuestro mayor problema como seres humanos es de que muchas veces hacemos las cosas erróneas o vamos en búsqueda de las cosas equivocadas creyendo que esas cosas nos van a hacer feliz a nosotros. Y como, ya no está la imagen ahí, pero como Jordan Belfort, una vez dijimos el dinero me va a hacer feliz, las drogas me van a hacer feliz, todo el sexo y todo lo que yo puedo tener y la vida desordenada, esto me va a hacer feliz. Al final de cuentas él se dio cuenta que esto no lo hizo feliz, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros vamos en esa búsqueda y hacemos varias cosas solo para darnos cuenta de que estas cosas no trajeron ninguna satisfacción, ninguna felicidad a nuestra vida y regresamos completamente vacíos. Yo quiero empezar diciendo, yo sé que es algo que tal vez todos sabemos de alguna manera o lo hemos escuchado en las iglesias, es algo que esperamos escuchar acá, pero es un enunciado que realmente viene con bastante poder y es de que la verdadera felicidad solamente se puede encontrar en Dios. Nada en esta tierra nos puede traer verdadera felicidad a menos que primero encontremos la felicidad primero en Dios. Dios quiere que seamos felices, pero la alegría tiene que ser encontrada primero en Dios. Y quiero volver a leer el versículo 10 y el versículo 11 del pasaje que acabamos de leer de Lucas. Y dice que cuando Jesús estaba a punto de nacer, las primeras personas que predicaron el evangelio de Cristo, de hecho no sé si ellos califican como personas, pero los primeros seres que predicaron el evangelio de Jesucristo fueron unos ángeles. Ellos vinieron y se le aparecieron unos pastores y les dijeron, pero el ángel les dijo en el versículo 10, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán de motivo ¿de qué? De mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estos versículos, el versículo 10 y el versículo 11, tienen un montón de poder porque nos dicen que los ángeles predican el evangelio y les dan buenas noticias. Y estas buenas noticias vienen con alegría y la alegría es de que Jesús vino. Es decir, el mensaje del evangelio, la persona de Jesús, Él viene acompañado de alegría. Jesús no viene con tristeza, Jesús no viene con depresión, con un vacío existencial. Jesús viene con alegría. Estos dos vienen de la mano, estos dos no se pueden separar. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, esta versión, la que acabamos de leer, es una versión NBI, no una versión internacional, pero si miramos versiones antiguas, por ejemplo la versión 60, los ángeles dicen, he aquí les traigo buenas nuevas de gran gozo. Lo que los ángeles están diciendo es de que Jesús viene y Él no viene con una alegría normal, Él viene con gozo. El gozo sabemos que es algo sobrenatural que recibimos de parte de Dios. Alegría normal es que había feriado el 1 de mayo y decimos, mañana no tengo que trabajar, corrieron el feriado para el lunes. ¡Qué alegre! Y esa alegría nos puede durar un par de horas hasta que se acaba el feriado. Alegría del mundo es, me compré un par de tenis nuevos, qué bonito, había 50% de descuento en tal tienda que no voy a mencionar. ¡Qué alegre!, decimos nosotros. Hasta que se nos pasa y nuestros tenis se rompen o les pasa algo y la alegría se va.
Pensamos que alegría tal vez por pequeñas cantidades puede ser encontrada en cualquier cosa. Puede ser encontrada cuando yo voy a comer unos tacos, cuando voy a comer una pizza, cuando yo salgo de aquí de la iglesia y voy a comer con otras personas. Eso a veces es alegría temporal, pero la Biblia no está hablando de cualquier alegría. La Biblia está hablando del gozo de Dios, y ese gozo de Dios es muy diferente a la alegría que el mundo conoce. Entonces, mi punto número 1 es que hay un combo en el cielo. Así como cuando ustedes van a un restaurante y cuando ustedes compran comida y la piden en combo, que viene con papas, con agua, lo piden agrandado, con postre, etcétera, que les cobran un poco más, pero viene más comida en ese paquete. El paquete del cielo es de que cuando Jesús vino, Él no vino solito, Él vino con mucha alegría, Él vino con mucho gozo, y Él siempre viene acompañado de gozo. No podemos separar a Jesús del gozo y de la alegría. Y cuando los ángeles estaban diciendo, he aquí les traigo buenas noticias. ¿Saben que buenas noticias es la palabra en el griego que significa evangelio? Todos aquí hemos escuchado y decimos, es que yo creo en el evangelio, decimos nosotros. Y decimos, hay que ir a predicar el evangelio a toda criatura, hay que ir a hablar del evangelio. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando el evangelio, estoy predicando el evangelio. Pero el evangelio significa buenas noticias. Y tal vez muchos de nosotros tenemos un concepto erróneo. Cuando crecimos en la iglesia, como yo, crecí escuchando acerca de la palabra evangelio. Yo decía, evangelio es simple y sencillamente cuando alguien habla y predica un montón de cosas que muchas veces, a veces son aburridas, honestamente. Pero evangelio realmente son buenas noticias. Eso es la palabra en original del significado de evangelio. Entonces, el evangelio y buenas noticias son sinónimos, pero estas buenas noticias vienen con alegría. Muchos de nosotros hemos escuchado a personas decir, es que yo predico la verdad, dicen las personas. Y cuando usualmente dicen yo predico la verdad, es como que se están excusando de poder decir cosas que van a lastimar a otras personas, de poder decir cosas hirientes, y dicen es que yo predico la verdad. Y la verdad es de que todos somos pecadores. Y la verdad es de que si no se arrepienten, van a ir al infierno. Eso puede ser verdad, pero eso no son buenas noticias. Las buenas noticias es de que yo antes era pecador, pero ahora en Cristo yo puedo ser santo. El enfoque es en no predicar el lado negativo del evangelio que trae condenación, sino predicar el lado que nos llena de alegría. La verdad es de que sí es cierto, si yo sigo así, yo me voy a ir al infierno. Pero las buenas noticias es de que si yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, yo puedo ser salvo por gracia. Y eso son buenas noticias. ¿Cómo no nos vamos a alegrar cuando escuchamos el evangelio? Jesús dijo, yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Predicar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál es una buena noticia para un pobre? Que ya no tiene que ser pobre. ¿Cuál es una buena noticia para alguien que estaba ciego? Que ahora puede recibir vista. ¿Cuál es una buena noticia para alguien que era esclavo? Que ahora puede ser libre. Y eso exactamente es mi punto. El evangelio son buenas noticias y el evangelio es alegría y gozo. Algunas personas, creo yo, no pueden entender cómo Dios y la felicidad pueden coincidir. Tal vez hemos crecido en un ambiente bastante religioso en el que mirábamos a Dios como alguien muy serio. Como yo me tengo que vestir de cierta manera, yo me tengo que comportar de cierta manera para poder pertenecer a este lugar. Y aquí no nos podemos reír, aquí ni siquiera podemos masticar chicle en esta iglesia. Aquí no podemos hacer nada indebido porque Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios serio. Y algunas personas tal vez todavía tienen ese mal concepto de que la alegría y Dios son opuestos, pero Dios inventó la alegría. Dios inventó la felicidad, Dios inventó el humor. Cada vez que ustedes hacen un chiste, ya sea bueno o malo, este chiste viene porque Dios creó el sentido del humor. Dios nos dio 5 sentidos y nos creó para disfrutar esos 5 sentidos, para poder tener una experiencia de la vida a través de los sentidos. Él nos creó para disfrutar la vida. Es decir, lo que estoy tratando de decir es de que la verdadera alegría se encuentra en el evangelio. El evangelio son buenas noticias y no podemos separar el evangelio de
la alegría, no podemos separar a Jesús de la alegría. Es más, esa es la persona que yo me imagino de cómo debe haber sido Jesús. Tal vez muchos crecimos viendo películas en Canal 27 o en el Canal 3 o en el 11 en Semana Santa acerca de cuando Jesús iba predicando, y usualmente miramos a un Jesús bastante serio, un Jesús que no se ríe, un Jesús que es bien cuadrado, y yo más creo que esa era la actitud de los fariseos. Eran personas que se habían enfocado tanto en la ley que habían perdido, de hecho, el significado de la ley, que la ley apuntaba a Jesús. Pero yo creo que los fariseos iban por la vida todos amargados, todos serios, porque ellos no podían ser felices por todas las reglas que tenían en su vida. Pero Jesús, yo creo que era una persona completamente distinta. Jesús era el que se estaba riendo a cada rato, el que tal vez contaba chistes con sus discípulos, estaban disfrutando de la vida. ¿Por qué creo yo esto? Porque la Biblia dice que los niños querían estar con Jesús. Un niño nunca estaría con una persona amargada o una persona malhumorada, sino los niños naturalmente buscan personas amigables, personas que son abiertas. Yo creo que Jesús era una persona que él estaba contento todo el tiempo. Él estaba feliz. Todas las personas querían estar con él, no solamente los niños. Si los pecadores, los peores pecadores de esa época querían estar con él, es porque él era bastante agradable, ¿o no? Hoy en día el mundo dice: yo no me junto con él porque él es bien aburrido. Los cristianos, de alguna manera tenemos el sinónimo de que si yo soy cristiano, entonces soy aburrido. Pero Jesús no era una persona aburrida, porque si los peores pecadores, los borrachos, las prostitutas, todas las personas que tenían una mala reputación en ese entonces, todos querían estar con Jesús. Eso me da una impresión de que Jesús era la persona más contenta del mundo, porque él sabía de que él era buenas noticias y él tenía que personificar esas buenas noticias. Él era una persona feliz. Y si leemos la Biblia, si alguno de ustedes ha leído la Biblia, espero que sí lo hayan hecho, nosotros vamos a encontrar que de Génesis a Apocalipsis la Biblia está llena de palabras como gozo, alegría, regocijo, felicidad. La Biblia habla de versículos que dicen: yo quiero convertir a los que están tristes, les quiero dar gozo. A los que tienen lamento, yo quiero hacer que se regocijen tanto, que salten y que dancen de alegría. A veces pensamos que ese saltar y danzar es solamente en la alabanza, pero no, ese saltar y ese estar contentos es un saltar que estamos experimentando en la vida entera. Ahorita que nosotros pasamos la situación como familia, yo estaba pidiéndole a Dios: Dios, por favor, convierte mi lamento, mi tristeza en alegría, en baile, en gozo. Y no fue hasta que yo me di cuenta que una vez yo estaba en mi casa, yo estaba jugando con mi perrito Oki, y estaba de saltar, y estaba de correr, y estaba de hacer de todo para jugar con él. Y en ese momento Dios me dijo: ya lo hice. No te diste cuenta, pero ya estás saltando. Después de que estabas en luto, después de que estabas en lamento, yo he convertido tu lamento en alegría. Y no pasó tal vez como yo hubiera esperado que pasara aquí en la iglesia, sino pasó en la vida cotidiana. Y cuando yo me di cuenta, yo estaba saltando, yo estaba haciendo de todo para entretener a mi perrito. Y Dios me dijo: porque eso es exactamente lo que Él hace y Él quiere hacer con nosotros. Porque el evangelio son buenas noticias. Él es la verdadera felicidad. Él quiere convertir cualquier tristeza que tengamos en alegría. Yo creo que la felicidad, la verdadera felicidad, es el resultado natural de conocer a Dios. Es decir, si yo entiendo realmente el evangelio, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar serio, yo no puedo ser un amargado, porque yo creo que la verdadera felicidad es el resultado natural de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es buenas noticias. Dios es esperanza en medio de los problemas, en medio del dolor. Y cuando yo experimento eso, yo soy feliz. Yo no puedo estar de otra manera. Yo creo que la fe auténtica produce felicidad, placer, plenitud y bendición. Así que mi punto número 1 es de que el evangelio siempre viene acompañado de buenas noticias. Pero hablando de buenas noticias, cuando se trata acerca de la vida en general, yo creo que la mayoría de nosotros decidimos poner nuestro enfoque
en las malas noticias. Si nosotros miramos las noticias del día de hoy, si leemos la prensa, si es que todavía compran la prensa o algún periódico en Guatemala, porque ahora todo se hace online, o si abren Facebook y miran las noticias que está pasando en lo actual, no solamente en Guatemala, sino en el mundo, usualmente lo que vamos a ver que son malas noticias. Y yo salgo de este lugar y tal vez salimos contentos escuchando la buena noticia del Evangelio, salimos motivados, pero el lunes me cae una mala noticia de que mi carro se me arruinó y ahora tengo que pagar 1,500 quetzales que no tengo. Es una mala noticia. De que tal negocio no salió y ahora ya no puedo contar con ese dinero. O de que mi enfermedad sigue en un estado peor y no hay solución. Y usualmente miramos a nuestro alrededor en cualquier momento y dejamos de poner nuestra atención en el Evangelio y lo primero que miramos son malas noticias. Yo he dicho acá que yo creo que la vida cristiana se trata acerca de enfoque. Yo puedo enfocarme en el mundo o yo puedo enfocarme en lo que Dios dice. Yo puedo enfocarme en la realidad espiritual o en la realidad natural. Yo puedo enfocarme en las malas noticias o en buenas noticias. Y cuando yo decido enfocarme en malas noticias, usualmente ahí es cuando comenzamos a tener un problema de felicidad. Comenzamos a tener un problema de gozo. Porque el Evangelio y la alegría son sinónimos. Jesús y la alegría son sinónimos, pero el problema es que te estás enfocando en las cosas incorrectas. Si tu nivel de gozo es bajo, o sea, si tu nivel de alegría está por los suelos, entonces tal vez sería bueno que te preguntes a ti mismo qué tipo de noticias estás escuchando. Porque el doctor tal vez a mí me dice una mala noticia, pero eso es su punto de vista. Para mí Dios me dice buenas noticias. El mundo me dice malas noticias acerca de quién soy yo. El mundo me dice yo soy un error, yo soy un pecador, yo no soy nadie. ¿Qué puedes hacer tú en este país para transformar Guatemala? Tú sos un cero a la izquierda, pero Dios me dice, tú sos escogido, tú sos ungido, tú sos un hijo de Dios. Yo te llamé desde que estabas en el vientre de tu madre para que lleves mi propósito a las naciones. Esas son buenas noticias. El problema es que nosotros caminamos en la vida y usualmente nos vamos desviando y nos vamos enfocando en las cosas que no tenemos que enfocar. Punto número 2 es que el gozo viene del Señor. La alegría no es simple y sencillamente alegría, sino es el gozo del Señor. Cuando decimos esto, estamos hablando que este gozo no es ni siquiera mío. Es un gozo sobrenatural que Dios pone en mí. Y vamos por la vida escuchando malas noticias, pero es por eso que me encanta un montón Dios, porque Él es contracultura. Él siempre va y dice las cosas contrarias a lo que el mundo está diciendo hoy. El mundo da malas noticias, pero Dios siempre trae buenas noticias. Si nosotros ponemos atención a la prédica de Lucas, los ángeles vinieron y ellos comenzaron a predicar el Evangelio, buenas noticias. Los primeros seres en predicar el Evangelio, y le predicaron esas buenas noticias de alegría y de gozo a unos pastores. Ustedes saben que los pastores en ese tiempo, en el tiempo de la ley, en los tiempos de Jesús, cuando ellos no tenían el Nuevo Testamento y no vivían bajo la gracia, los pastores eran las personas que eran menospreciados por los demás judíos, porque por la profesión que ellos tenían, ellos se contaminaban una y otra vez al tocar animales inmundos, al tocar animales sucios o tal vez animales que están muertos. Y la ley les requería que ellos tenían que estar limpios, puros, para cumplir la ley a cabalidad. Es decir, los pastores eran personas que si ellos decían yo voy a ser pastor, automáticamente ellos sabían que no podían cumplir la ley, que ellos iban a ser menospreciados por el resto. Piensen en algún trabajo, en alguna profesión el día de hoy que tal vez nosotros estamos menospreciando como sociedad. A veces menospreciamos este tipo de labores porque son un poco más sencillas, podríamos decir. Y todos sabemos de que el trabajo es honrado y no hay ningún trabajo que no sea indigno, pero
como sociedad a veces hacemos estas cosas, las hacemos sin querer y en ese contexto los pastores eran las personas que todos miraban abajo, especialmente los fariseos, porque ellos podían supuestamente cumplir la ley, pero cuando miraban a un pastor decían, este muchacho chuco no puede cumplir la ley, ni siquiera se puede lavar las manos y anda contaminado, no puede ofrecer sacrificios porque su profesión no lo permite. Y es por eso mismo que me impresiona un montón que cuando los ángeles vinieron y predicaron buenas noticias, se las predican a unos pastores. Le dijeron a los pastores, ustedes no pueden cumplir la ley por la profesión que ustedes tienen, pero la buena noticia es de que ha venido un Salvador que se llama Jesucristo, que Él va a cumplir la ley por ustedes. Las buenas noticias es de que nosotros realmente no merecemos la gracia de Dios, tal vez no merecemos ese aumento que tal vez estamos pidiéndole a Dios, ese nuevo trabajo o que nuestros proyectos salgan bien y avancen. No merecemos un montón de cosas que a veces recibimos de parte de Dios, pero las buenas noticias es de que no tenemos por qué merecerlas. Dios nos las da simple y sencillamente porque a Él le place, porque Él es bueno, porque Él es gracia, porque Él es amor. Y esas son buenas noticias para nosotros. Es la naturaleza humana desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Ya hablamos un poquito de esto acerca de en la gracia el mes pasado. Y cuando recibimos algo que es demasiado bueno para ser verdad, usualmente pensamos, ¿será esto cierto? Comenzamos a tener desconfianza en nuestro ser. Pero Dios es demasiado bueno para ser verdad. La salvación es demasiado buena para ser verdad. La gracia de Dios es demasiado buena para ser verdad. Entonces realmente esas son buenas noticias. Porque las buenas noticias es de que yo no tengo que hacer nada en mis propias fuerzas, sino que Dios lo hizo por mí. Ahora yo creo, como ya les dije, si nosotros hacemos una encuesta en el mundo y empezamos a preguntarle a todas las personas, ¿qué piensan ustedes acerca de los cristianos? Tal vez muchos de nosotros como cristianos vamos a decir, el problema más grande tal vez de la iglesia o de los cristianos es de que los cristianos son unos hipócritas. Eso lo escuchamos en todo momento, sí o sí. Y tal vez pensamos que ese es uno de los problemas más grandes del mundo. Pero realmente, simple y sencillamente nos miran así porque somos humanos. La gente nos pone en un estándar y espera que seamos perfectos, pero estamos acá porque necesitamos de Dios. No es porque seamos hipócritas, es específicamente porque soy imperfecto que vengo aquí a la iglesia y busco a Dios. Pero muchas veces pensamos de que ese es uno de los problemas más grandes del cristianismo, de los cristianos, es que los cristianos no tienen gozo. Que los cristianos vienen a la iglesia, escuchan buenas noticias y salen y van al mundo y viven sus vidas como que si no tuvieran y no conocieran las buenas noticias que ellos han escuchado o que ellos dicen creer. Entonces vivimos igual de amargados que lo que vive el mundo. Vivimos igual de deprimidos y tristes que lo que vive el mundo. Vivimos igual de desesperanzados que lo que vive el mundo. Si miramos la situación política hoy en Guatemala, muchos de nosotros nos podemos desesperanzar y decimos, es que no hay por quién votar en Guatemala. Y el mundo dice eso. Pero como cristianos sabemos de que esas cosas no dictan el futuro de mi país, porque nosotros creemos que en un Dios soberano que Él tiene el control, en un Dios soberano que aún teniendo tal vez un mal sistema, Dios puede hacer cosas increíbles con este país. Y esas son buenas noticias. Pero andamos por el mundo igual de desesperanzados que los que están en el mundo. Andamos por el mundo igual de tristes y deprimidos que los que están en el mundo. Entonces realmente no hay una evidencia física de que nosotros sí creemos en un evangelio de alegría, en un evangelio que son buenas noticias. Uno de los problemas más grandes del mundo, de la iglesia, es de que no somos lo suficientemente felices o no nos reímos como deberíamos de estar riendo. Deberíamos andar contentos por la vida, deberíamos andar como Jesús anduvo aquí por la vida, porque caminamos en buenas noticias, caminamos en alegría. Entonces creo yo que hay algo que está mal en nosotros cuando nos llamamos cristianos y estamos tristes,
cuando me llamo cristiano y soy aburrido, por así decirlo, porque es todo lo opuesto a lo que nosotros deberíamos de ser. Entonces, yo creo, y les voy a leer en Nehemías 8:10, vamos a buscar este versículo. Esta es una historia de cuando Nehemías estaba con las personas que lo estaban ayudando a construir el muro. Y viene Nehemías y le dice a ellos, y le dice: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y él dice lo siguiente: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Muchos de acá andamos por la vida no solamente tristes, deprimidos y sin falta de gozo, sino muchos acá andamos por la vida cansados. Muchos estamos cansados de tal vez que las cosas no cambian, que las cosas siguen igual, y eso nos quita nuestra tristeza, eso nos quita nuestro gozo. Pero el Evangelio es alegría, el Evangelio es gozo, pero el gozo del Señor también es nuestra fortaleza. Muchos de acá decimos: yo lo que necesito para resolver mi problema de cansancio es ir a dormir 12 horas o un día completo. Tal vez eso va a reponer tu cuerpo físico, pero tu alma va a seguir cansada. Muchos acá lo que necesitamos para resolver el problema del cansancio es el gozo de Dios, porque el gozo de Dios nos da fuerzas. Inclusive cuando andamos en malas circunstancias y vienen las cosas y nos siguen atacando y nos siguen pasando cosas que tal vez no queremos que nos estén pasando, pero yo tengo gozo, eso me da la fortaleza para volverme a levantar y seguir intentarlo e ir por la vía y caminar en victoria una y otra vez, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si lo quieren ver así, nuestra fortaleza está conectada directamente al gozo. Si nos sentimos débiles, probablemente es porque no estamos viviendo gozosos, porque el gozo me da fuerza. Son esas cosas que no tienen tal vez conexión en el mundo. ¿Cómo es que el estar feliz me puede hacer fuerte? Pero es precisamente porque este no es nuestro gozo, es el gozo de Dios. Todos escuchamos aquí, y tal vez cuando venimos a la iglesia decimos: sí, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hablamos que la paz shalom de Dios es independiente de las circunstancias externas. Es decir, yo puedo estar en una tormenta como Jesús estuvo en una tormenta y estar durmiendo, porque yo tengo paz, shalom. Esa paz no viene de situaciones externas, sino viene de dentro. Dios puso esa paz dentro de nosotros. Es exactamente la misma analogía, el mismo ejemplo con el gozo de Dios. Estar contentos no tiene nada que ver con las cosas que yo esté experimentando en mi exterior. Estar contento tiene que ver con el evangelio que yo estoy creyendo, con saber de que a pesar que las cosas a mi alrededor parecen mal, el evangelio me da a mí buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo, dijeron los ángeles. Entonces yo creo que muchos de ustedes deberían de estar sonrientes el día de hoy. Muchos de ustedes deberían sonreír más a menudo. A veces pensamos que para demostrar que somos cristianos tenemos que vestirnos de cierta manera, o no decir malas palabras, o no tomar nada, no ir a fiestas, no bailar, no hacer todas estas cosas que va a evidenciar más restricciones, van a evidenciar de que soy cristiano. Pero tal vez algo que va a evidenciar más de que sos un buen cristiano es de que andes siempre contento. Porque si somos portadores de las buenas noticias, y esas buenas noticias vienen acompañadas de gozo, entonces ¿cómo voy a estar triste? Yo creo que habla más acerca de nuestro cristianismo, cómo nosotros andamos en la vida, si andamos contentos o no, que todas las restricciones y todas las demás cosas que podamos hacer. Esas cosas hablan acerca más del Dios que nosotros tenemos. Esto tampoco significa que andemos por la vida y nos andemos riendo y fingiendo estar contentos, porque no se trata acerca de fingir. El gozo de Dios realmente es auténtico. El gozo de Dios, así como la paz, shalom, realmente nos da paz y nos da alegría.
No se trata acerca de fingir estar contento, se trata acerca de que tal vez si no estoy contento en la situación que estoy viviendo, es porque tal vez no estoy creyendo el evangelio correcto. Piensen esto, si ustedes sienten un área de su vida en la que ustedes no pueden ver esa área y sonreír y estar contentos y experimentar gozo, puede porque ustedes estén creyendo una mentira. Porque el evangelio son buenas nuevas, el evangelio es alegría. Entonces, si andamos por la vida y no somos tan felices como yo esperaba ser feliz, si no estamos tan contentos, si no nos estamos riendo tanto, preguntémonos tal vez, ¿qué evangelio estamos creyendo? Porque el evangelio de Dios nos da alegría. Salmo 51:12 dice lo siguiente, y quiero terminar con esto de hecho. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. David escribió estas palabras, y él escribió estas palabras un tiempo después de que él había hecho el peor error de su vida. Él había sido hasta este punto un rey perfecto, él había matado gigantes, él había liberado al pueblo de Israel muchísimas veces. A este punto Dios ya lo había llevado de ser un pastor y lo había puesto por rey sobre todo Israel. Pero en un momento, en un área débil de su vida, en un área oscura de su vida, él mira a una mujer que se estaba bañando, que era casada, él la desea, él abusa de su autoridad como rey y manda que se la traigan y se acuesta con ella. Después, para encubrir su pecado, manda a matar al esposo. Y él está pasando esta situación difícil en la que ha sido confrontado por el profeta. Y él comienza a ponerse triste. Si nosotros escuchamos y leemos la historia de David, David era esa persona que siempre estaba contento en todo momento. Cuando el pueblo de Israel se asustan y pierden el gozo porque hay un gigante frente a ellos que los está insultando, David es el único que está contento y dice, este gigante no es nadie, yo lo puedo derrotar. David es la persona que danzaba delante de la presencia de Dios y él decía, a mí no me importa que me miren, a mí no me importa humillarme, lo que me importa es estar contento delante de la presencia de Dios. La persona que tal vez nosotros miramos en la Biblia que siempre estaba gozoso, siempre estaba contento, le está diciendo a Dios en esta ocasión, devuélveme el gozo de mi salvación. David estaba en una etapa en donde él no se sentía feliz, él no se sentía contento. Pero David reconoce que este gozo que él ya no está experimentando y sintiendo, este gozo no es de él. Ese gozo es de Dios. David está diciendo, mi gozo no depende de mis fracasos y las cosas que yo hice en este momento. Eso definitivamente me afectó y me ha robado mi gozo, pero yo puedo volver a ser gozoso, a pesar de que se me está acusando de ser un adúltero y un homicida, de un rey que abusa de la autoridad, de un mal gobernante. Estas eran las cosas que David estaba experimentando, pero él reconoce de que en medio de la situación más difícil y dura de su vida, él aún así puede experimentar gozo. Porque él dice, este gozo no es mío, este gozo vino de parte de Dios. Dios es el originador del gozo. Y él dice, devuélveme el gozo de mi salvación. David está hablando proféticamente acerca del evangelio que nosotros creemos, acerca del mensaje que dieron esos ángeles muchísimos años después. Los ángeles dijeron, el evangelio es gozo, el evangelio son buenas nuevas, el evangelio te va a cambiar tu vida. Ya no tienes por qué estar triste, ya no tienes por qué estar deprimido, tienes todas las oportunidades para estar gozoso porque el evangelio ha venido a ustedes. Y David está diciendo, la salvación de Dios es la que me da el gozo.